En un laberinto jurídico, Congreso Nacional otorga el tiro de gracia a la Sisi, que no será posible en este gobierno. Presidenta Castro culpa a la oposición por no cumplir su promesa de campaña con la Sisi. Expresidente Zelaya convoca a las calles la otra semana para protestar por decisión del CNE sobre el TREP y Papi a la orden acusa a Libre de querer torpedear el ente electoral. Copeco mantiene alerta roja para Ocotepeque y algunos municipios de Lloro por lluvias. La amarilla para Alianza en Valle y empiezan a distribuir ayudas humanitarias. Camarones hondureños serán exportados a Corea del Sur en un lapso de 2 meses en mejores condiciones de precio que las ofrecidas por China. Médicos del Hospital Escuela extraen más de 1,000 larvas del gusano barrenador en al menos 29 pacientes. ¿Dónde están los médicos cubanos? Preguntan a ministra de Cesal y esta responde: búsquenlo, los van a hallar. En 2 semanas, Trump decidirá si ataca en alianza o de forma unilateral a Irán. Matan exmilitar opositor a Ortega en Costa Rica y la corrupción mantiene en vilo gobierno de Pedro Sánchez en España. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 19 de junio. Hace unos segundos terminó el partido que estábamos transmitiendo por nuestro canal de deportes TVC entre el PSG y el Botafogo de Brasil. Bueno, yo lo vi por retazos porque estaba con el guión, pero no te imaginas qué partido. El equipo brasileño le ha ganado al campeón de Europa, al PSG, un gran equipo sin lugar a dudas. El equipo brasilero con una defensa pero descomunal, enorme. Qué defensa la del Botafogo. Ha ganado 1-0. Yo no sé si es el mejor partido que se ha disputado hasta el momento en el Mundial de Clubes, pero fue un partido apasionante. Apasionante por el resultado. El equipo de Brasil le ha ganado el campeón de Europa. Así que lo invito para que siga usted todos estos partidos del Mundial de clubes que se está disputando en los Estados Unidos. Tremendo partido. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. La historia de la Sisi y la lucha anticorrupción en este gobierno llegó a su fin. El Congreso Nacional se encargó la noche del miércoles de sellar un ataúd listo desde hace 3 años. Opinan los analistas, toca a la ciudadanía retomar la bandera a favor de una misión internacional y no permitir que la misma le sea arrebatada por los políticos para que no muera en un nuevo intento en época electoral. En mis primeros 100 días de gobierno, instalaré la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, Sisi 2. Una promesa que no llegó en los primeros 100 días y que ya no llegará al menos en lo que resta del presente gobierno, pues el Congreso Nacional ya le puso el último clavo que le faltaba al ataúd de la Sisi en Honduras. Estuvo muy bien que Naciones Unidas extendiera el memorándum de entendimiento porque se vieron obligados a correr el telón y quitarse la máscara. Una máscara que cayó temprano y que el diputado liberal Marlon Lara anticipó y sentenció con esta frase que ahora cobra mayor vigencia. Y yo lo que decía era, con suerte en un gobierno libre se va a instalar el 2050 la Sisi, ironizando de que estaban ellos jugando con el pueblo hondureño, que hicieron una promesa de campaña que no le iban a cumplir. De las pocas voces entre los 128 diputados propietarios que no cambiaron su versión, ni en público ni en privado, pues según muchos, en la oscuridad, liberales, libre y nacionalistas negociaron la muerte y el sepulcro de la Sisi versión hondureña. El oficialismo y la oposición, todos establecieron barreras para que esto fuera un proceso espinoso y hoy no se lograra el objetivo.
En efecto, trascendió en su momento que en medio de las negociaciones bajo la mesa para ratificar al actual fiscal general del Estado, Joel Zelaya, la dirigencia del tripartidismo al más alto nivel acordó hacer todos los arreglos para asistir al funeral de la Sisi antes que terminara este gobierno, y la sala mortuoria, al parecer, fue ayer en el Congreso Nacional. Al final la Sisi termina como una promesa vacía y un proyecto muerto en este gobierno, pero aún hay tiempo de reanimarla y revivirla, dicen desde la sociedad civil, en la próxima administración. Una presión social, insisten desde la sociedad civil, que tiene que llegar con la misma entrega y compromiso con la que le torcieron el brazo al gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, que se quedó sin margen de negociación y tuvo que traer, más con dolor que por amor, a la Maxi a Honduras. El elemento, el ingrediente que hace falta aquí es la participación ciudadana, porque recuerde que la Maxi llegó por la misma población que lo exigía. El gobierno no la quería y vio el gobierno que al final le terminó afectando, así como me imagino lo previeron en ese momento. Lo mismo pasa ahora, ¿verdad? No sirve de nada solo escribir en redes sociales, aquí hay que hacer una presión mucho más allá de lo que estamos haciendo en este momento. Pero también aclaran que al menos en el gobierno azul se instaló y expulsó una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de la OEA, y en este ni siquiera se dieron los primeros pasos para traer un mecanismo similar de Naciones Unidas, aseguran. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, un laberinto jurídico, una trampa, así califican la propuesta introducida anoche en el Congreso Nacional para sepultar la Sisi, una de las más indignadas con lo que denominó una escena de farsa y populismo es la designada presidencial Dori Gutiérrez. En tanto, la congresista Fátima Mena enumeró 1 a 1 las trampas que, en el fondo, lejos de potenciar la Sisi, la debilitaba. Más que un intento fallido, la discusión del proyecto de ley especial de la Sisi fue una trampa para darle el tiro de gracia al mecanismo internacional, cuestiona la designada presidencial. Para quien la escena populista es tan grotesca como falsa, pues la reforma constitucional hubiese quedado en manos de un nuevo Congreso que no estaba obligado a ratificarla. Inventan hacer una propuesta y dicen, estos votaron a favor y estos farsantes, todos. ¿Saben por qué? Y los que cubren el Congreso lo saben. De nada sirve que hayan aprobado eso porque tenía que ratificarse en la próxima legislatura. Y la próxima legislatura es otro Congreso que no está obligado a aprobar cosas pendientes de los congresos anteriores. La propuesta presentada por la hija de la presidenta Castro no era más que un laberinto jurídico, asegura la diputada Fátima Mena. Primero porque la reforma constitucional debilitaría a la Sisi, puesto que se le darían facultades de un querellante autónomo, pero supeditado a la jerarquía del fiscal general del Libre. La ONU considera innecesario trastocar la Constitución y solo pedía reformar artículos del Código Procesal Penal. Segundo, se mezcló una reforma constitucional que requiere 86 votos con la derogación de la inmunidad parlamentaria que apenas necesita de 65. Tercero, se pretendía imponerle un plazo de 5 años a la Sisi, cuando eso se define en conjunto con Naciones Unidas. Además que la idea del proyecto era quitarle independencia financiera a la Sisi, con el gobierno aportando la mitad de los recursos. Lo que hicieron fue un solo desorden, ¿verdad? Para querer seguir utilizando la estrategia de las élites vinculadas con corrupción siempre, que es confusión y complejidad. Es decir, hacen las cosas tan confusas, tan complejas como para que el ciudadano no lo entienda y se quiera alejar. La iniciativa logró 79 votos con el respaldo de la bancada del Libre, 24 del Partido Liberal, 1 del Partido Nacional y 3 del PSH. El resto de congresistas, entre ellos 42 de la Estrella Solitaria, o votaron en contra o se abstuvieron. Algunos arguyeron que no se incluía la reforma de la amnistía política o pacto de impunidad, y otros insistieron que apoyar el mismo implicaba poner una camisa de fuerza a la Sisi. Para esta activista anticorrupción, todo fue de compadre hablado, dado los acuerdos de impunidad entre las cúpulas de las principales fuerzas políticas en el Congreso Nacional, recriminó.
Dentro de ese paquete de negociaciones del pacto de impunidad entraron algunas cosas como hacer creer que existe una división entre el Partido Nacional y Libre, cuando en realidad ellos están de acuerdo para que la Sisi no venga, ellos están de acuerdo para que no se imparta justicia en Honduras, ellos están de acuerdo para que en el próximo proceso electoral se repartan entre ellos dos el Congreso Nacional, porque les ha salido muy bien el juego, tirarse la piedra uno a otro y al final quien sale perdiendo es el pueblo. Este proyecto de ley especial de la Sisi no solo se presentó al margen de las negociaciones con las Naciones Unidas. Según los consultados, lejos de fortalecer a un eventual mecanismo anticorrupción en el país, más bien lo limitaría en su actuar. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, en un poco más de 3 años es la expresión más contundente y el desafío más fuerte que hace la designada presidencial Doris Gutiérrez al partido del cual Doris forma parte en el gobierno como designada presidencial. Hoy la diputada, mejor dicho, la designada presidencial Doris Gutiérrez ha desafiado, repito, al partido en el gobierno del que ella forma parte. Que lo que pasó anoche en el Congreso fue un show donde creen que el pueblo hondureño somos tontos, que no nos damos cuenta. Miren, aunque hubieran aprobado los 128, ese proyecto que presentaron de la Sisi, de nada sirve. ¿Por qué? Porque es una reforma constitucional. Que por cierto, no se necesita una reforma constitucional. Así que fue un show, pero el pueblo hondureño está dando cuenta que realmente son farsantes en ese sentido y que nunca van a aprobar la Sisi porque ellos son los primeros que van a ir a la cárcel. Solamente. Bueno, ha marcado la diferencia. La designada presidencial hoy marca la diferencia en relación a lo que piensa la presidenta Castro. Se trata de puntos de vista totalmente contrarios entre la designada presidencial Doris Gutiérrez y la presidenta Xiomara Castro, que hoy ha responsabilizado a la oposición política de propinarle un nuevo zarpazo al pueblo hondureño al votar en contra de la llegada de la Sisi durante la sesión legislativa del pasado miércoles. Los que decían que viniera la Sisi, esos mismos que expulsaron a la Masi, ahí están en los videos porque eso no lo pueden borrar. Ayer fueron los mismos que votaron para que la Sisi no viniera. A Castro queda evidencia que les cayó la máscara, que se les cayó la máscara y que es la oposición la que no quería que viniera la Sisi desde un principio. Bueno, pues así están las opiniones en este momento, no solo de la oposición, sino en el mismo partido de gobierno. De acuerdo al diputado Yuri Sabas, Libre jugó al engaño con el pueblo al someter a discusión, sin contar con los votos, las reformas constitucionales para otorgarle dientes a la Sisi para investigar y ejercer la acción penal. Es una charada, es un engaño al pueblo hondureño. La bancada del Partido Liberal, como no mordió el anzuelo, votamos a favor. Le seguimos el juego de la jugada política. Pero ¿sabe qué hicieron hoy? Ya no se puede discutir en este Congreso anular el fuero legislativo. No tenía los votos y lo sometió a votación y ya no se puede. Ya no se puede discutir temas de la Sisi, ya lo mataron el tema de ellos. Y les dijo la vocera anterior de la MASI, Ana María Polo, que no ocupaban aprobar estas cosas para que viniera la Sisi. Pero hoy lamentablemente ellos se pusieron a estar engañando a la gente. Sabas explicó que el procedimiento correcto era que el Ejecutivo firme el convenio con la ONU para instalar la Sisi y posteriormente el Congreso ratificarlo y realizar las reformas pertinentes para fortalecer su funcionamiento en el país. Bueno, este jueves el partido político PINU, giró una invitación a los candidatos presidenciales para que todos se comprometieran a firmar un acuerdo para asegurar la llegada de la Sisi y garantizar la continuidad del tratado de extradición en el próximo gobierno, pero ninguno llegó.
yo hubiese ido a cualesquiera de las sedes de los otros 4 partidos si era un documento de esta naturaleza que lo conocía. ¿Y por qué? Porque debo trascender mis intereses personales y partidarios y converger en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que Honduras en realidad funcione en paz, que funcione en libertad, que funcione respetando la voluntad popular. Así que la ausencia de ellos la interpreto simple y sencillamente como un cálculo político, pero todo cálculo político siempre está en contra del interés de la nación. Bueno, solo llegó el candidato presidencial convocante, Nelson Ávila, el resto no llegaron. El resto de partidos políticos invitados ni siquiera enviaron representación, cuestionó Ávila, quien se pregunta por qué en otros temas el tripartidismo logra ponerse de acuerdo, pero cuando se trata de luchar contra la corrupción, todos se dedican a poner excusas. UNITEC pone en alto el nombre de Honduras al aparecer por primera vez en el ranking mundial de universidades QS 2026, ubicándose entre las 700 universidades del mundo con mejor empleabilidad y destacando a nivel centroamericano en reputación académica, sostenibilidad e investigación internacional. El ranking ha sido publicado hoy y UNITEC le da este regalo a Honduras, demostrando que la educación superior hondureña alcanza estándares internacionales. La Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC marca un nuevo capítulo en su historia al ingresar por primera vez al QS World University Ranking, uno de los rankings universitarios más prestigiosos a nivel global. Estamos poniendo a Honduras en este ranking internacional donde muy pocas universidades en Centroamérica, solo son 8 universidades en Centroamérica las que aparecemos, y esto demuestra que en Honduras se puede ofrecer una educación de calidad con estándares globales. Este reconocimiento se suma a una trayectoria sostenida dentro del QS Latin America University Ranking, donde UNITEC ha sido evaluada y clasificada durante varios años. Ahora da el salto al escenario global con calificación sobresaliente en el eje de empleabilidad y pone en alto el nombre de Honduras. Logramos entrar hace muchos años en el ranking latinoamericano de QS, fuimos escalando posiciones, pero ahora entrar en ranking global implica entrar a un escenario global que abre muchas puertas para nuestros estudiantes. UNITEC ha sobresalido especialmente en la categoría de Employment Outcomes o resultados laborales y sostenibilidad, posicionándose en el tercer lugar a nivel centroamericano y destacando en el top 700 de universidades del mundo, evaluadas por el impacto profesional de sus graduados. En temas de investigación, que es uno de los principales parámetros de este ranking, tenemos un plan que comenzamos a echar a andar allá por el 2015 y que ahora estamos viendo todos los resultados de que hemos tenido en este avance, creciendo y generando más resultados año con año. Esta distinción subraya la efectividad del modelo académico de UNITEC, centrado en competencias, innovación y una estrecha vinculación con el sector productivo. Cabe señalar que en esta ocasión la consultora QS, con sede en Londres y especialista en análisis del sector educativo superior global, analizó a 8.46 instituciones de 106 países, pero solo 1.501 lograron posicionarse dentro del ranking. Entre las que quedaron fuera de la clasificación de las mejores universidades del mundo está la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a pesar de haber sido bien calificada en años anteriores. Nuestra nota positiva la encontramos en la región de Zonaguera, Colón, donde un creador de contenidos digitales ha decidido, con sus ganancias obtenidas en las plataformas digitales, crear un asilo de ancianos para albergar a las primeras 18 personas, adultos mayores en condición de vulnerabilidad. La noticia positiva es presentada por Banrural, una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Esto es gracias a los seguidores míos, más que todo. Denle aplauso por toda esa gente que me sigue. El joven hondureño Rosel Archaga, conocido en redes sociales como Soy Rosel, inauguró en Zonaguera, Colón, un asilo de ancianos creando esperanza. Este proyecto nació de su compromiso social y fue financiado íntegramente con las ganancias obtenidas a través de sus plataformas digitales. Me siento primeramente bien agradecido con Dios porque tengo salud, que es lo más importante. Salud, y después agradecido con
con toda la gente que me ha apoyado. Como le dije a los demás, el 80% de esta construcción es gracias a todas las personas que me siguen a mí, que me siguen y miran mis videos, los comparten, porque el 80% es de lo que se genera por vista. Entonces, y los 20% en donación. Entonces, me siento muy agradecido con toda la gente que apoya mi contenido, que es lo más importante. La inauguración fue un evento emotivo que contó con la presencia de familiares, amigos y seguidores de Russell. Durante la ceremonia se cortó la cinta inaugural, marcando el inicio oficial de este hogar que busca brindar dignidad y atención a adultos mayores en situaciones vulnerables. Y pues la verdad me siento muy feliz, muy orgullosa de pertenecer al Gran Team Creando Esperanza, que lo conforma Russell y todos sus seguidores. No es que hay una organización, no, sino que todos los seguidores que apoyan el contenido, esos son el Team Creando Esperanza. Y la verdad que desde el inicio del 1 de mayo hasta ahorita esta fecha fue un trabajo arduo, ¿verdad? Saliendo a altas horas de la noche, todavía quedaron pequeños detalles, pero a futuro ya se van a estar habilitando, como por ejemplo lo que es la fuente luminosa, ¿verdad? El asilo tiene capacidad para albergar a 18 personas y está diseñado para ofrecer un ambiente seguro y cómodo. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. El incremento histórico al precio del café sigue salvando la posición externa del país, dado que está elevando el ingreso de divisas y reduciendo en más de 530 millones de dólares el déficit comercial, consolidándose como el producto clave para la economía nacional. Mientras que las exportaciones de arneses para vehículos se recuperaron en un 3.9% debido a pedidos anticipados que están haciendo las empresas previo al vencimiento de la prórroga de 90 días de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Sin embargo, los envíos de la maquila siguen cayendo en cerca del 2% por la baja demanda de productos textiles en el mercado estadounidense. Precio del café sigue mejorando ingresos de divisas y reduciendo déficit comercial. Honduras realizó por primera vez la exportación de ganado bovino hacia México, cumpliendo con un estricto protocolo sanitario que certifica la calidad, trazabilidad y bioseguridad del hato ganadero nacional, informaron autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esta es una noticia muy esperanzadora y una noticia histórica, porque hay otra opción para poder exportar ganado en pie y poder así tener mejor precio. Este es un trabajo que se ha venido haciendo de hace algunos 3 años. La exportación genera optimismo entre los ganaderos porque representa una oportunidad para recuperar este rubro, mejorar los ingresos de los productores y posicionar al país como proveedor confiable de productos agropecuarios. El gobierno anunció que el próximo mes estará lista la licencia fitosanitaria para poder exportar camarón hondureño a Corea del Sur, que contribuirá a resolver parte del problema que atraviesa la industria camaronera ante el cierre del mercado en Taiwán, tras la ruptura de relaciones con Taipei para abrirlas con China. De acuerdo a los productores, el mercado coreano luce más atractivo que el chino, que sigue ofreciendo malos precios. Después de 2 años en caída libre, se vislumbra una luz para los camaroneros. Corea del Sur anunció que el próximo mes de julio tendrá lista la certificación fitosanitaria que permitirá el ingreso de este producto a ese mercado, informó el secretario de Desarrollo Económico. Es que prácticamente para este otro mes esperamos que ya las autoridades fitosanitarias en Corea ya tengan listo la certificación de admisibilidad por el gran trabajo que se ha hecho conjuntamente con SENASA. Entonces esperaríamos, sería una gran noticia. Según los productores, este mercado resolverá parte de la enorme pérdida que dejó el cierre de Taiwán e indican que Corea resultó una mejor opción que China continental, que sigue ofreciendo precios de gallo muerto por el camarón hondureño. Corea puede ser esa salida que tenemos, que es algo que el gobierno al final nos hizo perder a nivel del nivel de exportación, pero también tenemos que comprender que cualquier otra oportunidad que exista en mejorar los sistemas productivos podría ayudar a que la competitividad del sector camaronero funcionara un poco mejor. Seguimos teniendo problemas ahorita por el acceso al mercado, ¿verdad? Lo que hemos sufrido en los últimos 3 años, una situación bastante difícil producto del cierre de mercado, pues hoy en día estamos esperando el mercado de Corea del Sur, ¿verdad? Que se tiene una carta de intenciones con algunas empresas.
La exportación cayó en un 67% y las divisas en más de 70% entre 2023 y 2024. Cerraron 75 fincas y se perdieron entre 6.000 y 10.000 empleos, según datos de la Asociación Nacional de Acuicultores, por lo que esperan soluciones concretas. Se deben de hacer esfuerzos en recuperar la producción y la productividad de esta zona y dinamizar la economía de la zona sur, que tanto necesita en momentos donde la generación de empleo es fundamental. A pesar de la crisis en el sector camaronero, China no salió al rescate. Prometió comprar camarón hondureño, pero a la fecha solo 2 contenedores se enviaron a ese gigante asiático, afirman los productores. El Servicio de Administración de Renta SAR proyecta recibir más de 4.000 millones de lempiras por concepto del primer pago a cuenta del impuesto sobre la renta. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Más de 4.000 millones de lempiras estima recaudar el Servicio de Administración de Rentas por el primer pago a cuenta del impuesto sobre la renta, que vence el próximo 30 de junio. Este es un impuesto anticipado que están obligados a efectuar las empresas, comerciantes individuales y profesionales independientes que emiten facturación. Las autoridades del SAR reiteraron que quienes no realicen el pago de este tributo incurren en una multa del 3% del monto adeudado. En Educación Financiera te ofrecemos 3 pasos a considerar una vez que llegue el momento de ayudar a sus padres en el manejo de sus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Inicie la conversación con anticipación. Es posible que tome algún tiempo hasta que sus padres necesiten ayuda, pero comience la conversación ahora. Esto le ayudará a comprender su panorama financiero y usted tendrá un mejor entendimiento de su grado necesario de participación a largo plazo. Haga cambios graduales en la medida de lo posible. En lugar de apresurarse a encargarse de las finanzas de sus padres, aumente su ayuda poco a poco según sea necesario. Por ejemplo, si ha tomado la responsabilidad de pagar las facturas o conciliar las cuentas, comience por hacerlos juntos. Haga un inventario de los documentos financieros y legales. Haga una lista de los contactos de sus padres, números de cuenta y lugares donde guardan los documentos legales, como partidas de nacimiento, escrituras y testamentos. Compruebe que todo esté vigente y actualizado y que todas las cuentas estén al día y habilitadas para aceptar cargos. Bueno, atentos porque venimos después de la pausa con la información política y electoral. Hay un diputado, Rafael Canales, que hoy le ha dicho a TN5 lo siguiente: el voto es secreto. Si le dan dinero en libre, agárrelo. ¿Quién propone esto? Rafael Canales. ¿Y a quiénes se lo propone? A los electores. ¿A quiénes se lo propone Rafael? A los electores. El voto es secreto, pero si le dan dinero en libre, agárrelo. Así es la política nuestra. Libre atenta contra la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Ningún asesor legal les puede restringir atribuciones, denuncia el candidato del Partido Nacional y el presidente del Partido Libertad y Refundación y asesor presidencial, expresidente del país, Mel Zelaya, reafirma convocatoria a movilizaciones masivas la próxima semana. Atentos. Para el candidato a diputado liberal, Rafael Canales, todo el dinero que el partido en el poder ha amasado y guardado para la recta final de las elecciones generales empezará a salir a la calle en los próximos días y llegará a los hogares de los más humildes, a quienes les recomienda agarrar ese dinero que es de ellos sin que eso implique vender su voto o el documento de identificación nacional, DNI.
porque van muy abajo en las encuestas y van en tercer lugar, y la desesperación va a haber un derroche enorme de dinero, por lo que es dinero de ustedes. Hay que utilizarlo, agarrarlo, pero jamás vender la dignidad y mucho menos vender el voto, que es parte de la democracia que está en juego en este momento en nuestro país. Según la oposición política y sectores de la sociedad civil, Libre tratará de comprar conciencias con fondos nacionales y no descartan que entreguen especies de bonos entre 12.000 y 20.000 lempiras por persona, condicionado a que les presten el voto el 30 de noviembre próximo. A través de su cuenta de X, el presidente del Partido Nacional y candidato presidencial, Narri Afura, advirtió lo siguiente: Libre atenta contra la autonomía del Consejo Nacional Electoral desde adentro y desde afuera. Ahora los representantes de Libre emiten dictámenes contradictorios en menos de una hora y de manera unilateral, cuando deberían actuar colegiadamente. El artículo 283 de la Ley Electoral faculta claramente al Consejo Nacional Electoral y ningún asesor legal puede restringir esas atribuciones. Permanecemos firmes por Honduras, afirmó Narri Afura. En momentos que el Partido Nacional busca rearmar sus piezas y llegar a las elecciones generales sin fricciones internas, el candidato a diputado por Francisco Morazán, Gilbert Bertrand, deja claro que los que cuentan serán aquellos que se suban al tren de la unidad, no los que traten de detener la marcha. Lo que sí es claro es que es fundamental definir que tenemos que trabajar en la unidad del partido para llevar a Papi a la orden a la presidencia de la República. El que no abone a esta causa está jugando en contra del Partido Nacional y en contra de Papi. En el principal partido de oposición no existen mayores discrepancias internas, pero tampoco pueden hablar de unidad total. En tanto, no acerquen las posiciones del expresidente del partido, David Chávez, y el candidato presidencial, Narri Afura, y el candidato alcalde, Juan Diego Zelaya. Mediante sus redes sociales, el asesor presidencial Manuel Zelaya reafirmó la convocatoria a movilizaciones masivas contra el fraude en todo el territorio nacional los días 26, 27 y 28 de junio. Convocamos al pueblo digno de Honduras, a los colectivos de base, a la juventud rebelde, a los obreros, campesinos y mujeres luchadoras, indica la publicación del expresidente hondureño, quien señala que el calendario fue acordado junto a la candidata oficialista Rixi Moncada. Nuestros coordinadores y líderes territoriales informarán las acciones de cada jornada. La historia nos convoca y la refundación avanza, exclamó Zelaya a través de su cuenta de X. En entrevista para medios estatales, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, sorprendió al asegurar que la entidad castrense es un instrumento obediente y no deliberante a las directrices del poder político. Las Fuerzas Armadas es un instrumento de poder, es una institución, y el gobierno, pues, recuerde que es el poder político el que comanda las Fuerzas Armadas, y para las decisiones que ellos tomen, pues emplearán esta institución para los fines políticos que ellos tengan, ¿verdad? Si es para beneficiar al pueblo hondureño o no, pues es un gobierno que lo determina. Las Fuerzas Armadas, como dije anteriormente, pues somos sujetas, somos obedientes, no deliberamos, o sea, no empezamos a votar, a tomar decisiones, ¿verdad?, que le corresponde al poder político. Esta aseveración generó alarma entre militares retirados, quienes mediante un comunicado señalaron que reducir su papel a un simple instrumento del poder político es una grave amenaza a la democracia, al equilibrio entre los poderes del Estado y a la voluntad soberana del pueblo hondureño. Cualquier subordinación a intereses de partidos o ideologías constituye una desviación de su mandato constitucional, puntualizan. Y cuando regresemos de la pausa, les informaremos sobre los daños que están dejando las lluvias. Lluvias de gracia, mira, lluvias de gracia, como dice un himno cristiano. Lluvias de gracia, mándenos, Señor. Pero como somos uno de los 3 países más vulnerables del globo terráqueo, desafortunadamente las lluvias en Honduras en esta época se convierten en un tormento. Así que atentos a estas noticias aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, la historia de nuestro emprendedor la encontramos en Comayagua, en donde el arte de la costura y los finos detalles se preserva en el taller de doña Elvia Guzmán, una modista de alta costura.
El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Desde niña su sueño era ser modista. Elvia Guzmán, originaria del municipio de Minas de Oro, pero radicada en Comayagua, realiza hoy por hoy desde su vivienda ubicada en Barrio Cabañas prendas para damas y damitas, delantales y más. Desde que nací, como les digo, le hacía falditas a mis primas y me gustaba desde niña. Y cuando mi tío me trajo para acá con Comayagua, yo entré a la academia de la señora donde él me trajo, que era la suegra de él, y ella me puso a la academia. Y ahí fue donde yo aprendí costura a mis clientas, y también elaboro los delantales, chalecos, vestidos. ¿Usted hace vestidos, pantalones, blusas? Todo lo de mujer se lo hago. Si usted desea contactarla, puede agendar su cita. Ella le atiende de lunes a domingo. En el barrio Cabañas. El teléfono 9943-762. ¿Cuánto es el tiempo de elaboración de una prenda? Dependiendo la... ¿Si es vestido casual? Vestido casual, 2 horas, 3. ¿Si es vestido de fiesta? A eso sí ya se lleva más, un día. ¿Hace vestidos de novia? ¿Cuánto tiempo se lleva en vestidos de novia? El vestido de novia depende del trabajo que lleva, la moda, todo esto. Desde Comayagua, Ciudad Colonial, reportó para TN5 Estelar Sandra Pérez. Sectores de Chamelecón piden a los pobladores de Quimistán reflexionar sobre la construcción de la represa El Tablón y estiman que el gobierno puede expropiar las tierras pagando un justiprecio por ser un proyecto de interés nacional. Residentes de Colonias Morales y Sabillón Cruz en el sector de Chamelecón iniciaron jornadas de limpieza de cunetas y canales, buscando prevenir inundaciones y proteger sus hogares por las fuertes lluvias que caen en el occidente. Estamos haciendo trabajos de mitigación de agua con el tema de la limpieza de los canales para tratar de que las aguas puedan llegar a un solo espacio donde puedan ser extraídas por una bomba. En Chamelecón son conscientes del grave problema que ocasionan las lluvias, un problema que solo puede resolverse con la construcción de represas, especialmente la del Tablón. Lamentan que muchos se opongan de manera inhumana. No tienen conciencia, no se ponen a pensar en la vida humana de nosotros, los vecinos de acá del sector del Valle de Sula, porque aquí no solo nosotros chamelecones, somos el Valle de Sula los que somos perjudicados. Este exsecretario de Agricultura no se atreve a llamar inhumanos a los dueños de las tierras de Quimistán, pero sí reconoce la importancia de la represa, una obra que debe ser bien socializada. Yo no podría decir que ellos son inhumanos, que no están pensando en el bienestar de una mayoría, ¿verdad? Porque también ellos tienen su arraigo y tienen sus propias necesidades, ¿verdad? Cuando se trata de obras de utilidad pública, siempre y cuando se sigan los requisitos legales, la ley de expropiación forzosa en el artículo 2 le permite al Estado de Honduras expropiar tierras privadas pagadas mediante el justiprecio, opina este empresario. Y la ley es clara en ese sentido, que debe de privar el interés general sobre un interés particular. Así que lo que tiene que llegar es a un justiprecio. El proyecto multipropósitos El Tablón está diseñado para que a más tardar en octubre se coloque la primera piedra, pero por los vientos que soplan hasta se podría cancelar la obra si no hay un acuerdo entre los opositores. Orlin Martínez, Telenoticias. El número de familias afectadas no deja de crecer en los bajos del Progreso Lloro, donde una nueva colonia ha quedado bajo el agua tras el desbordamiento del río Ulúa. La situación es crítica y las comunidades exigen atención inmediata. Las intensas lluvias que se registraron en parte del territorio nacional provocaron un aumento en el número de familias evacuadas en los bajos del Progreso Lloro. La cifra pasó de 75 a 110 familias, luego del ingreso de agua a una nueva colonia, la Miraflores, afectada por el desbordamiento del río Ulúa. Uno en su casita, pues uno está, ¿verdad?, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, porque
duerme un sueño tranquilo. Pero así como estamos nosotros es preocupante la situación, debido a que todos los años los toca pasar esto. En la Miraflores tenemos un total de 55 viviendas afectadas por inundación y un total de 100 personas evacuadas. A mis espaldas se encuentra una de 3 rupturas de aproximadamente 150 metros, la cual está provocando la filtración de agua en la colonia La Duarte y la Miraflores en el Progreso Lloro. Nosotros sabíamos que al tirar agua por el canal de alivio de Amapa, inmediatamente iban a llenar las comunidades adyacentes y así se dio. No nos hicieron caso. Ante la súplica de los pobladores que ya llevan 2 días entre aguas estancadas, el gobierno ha prometido reparar los bordos una vez que el nivel del agua disminuya. Empezar con la reparación de estos 100 metros de bordo a un costo de 5 millones de lempiras que lo hará la CIT y lo hará el gobierno, pues a ausencia de las autoridades municipales que no han tenido la voluntad de reparar estos tramos. En los bajos de Choloma también se reportan afectaciones a causa de las lluvias, caída de árboles, la formación de un socavón y la muerte de al menos 7 vacas electrocutadas tras el colapso de un cable de alta tensión. Mientras tanto, expertos advierten sobre una posible crecida del río Ulúa en las próximas horas. Linda Díaz, Telenoticias. Las autoridades de Copeco mantienen por 24 horas más la alerta roja por lluvias en el departamento de Ocotepeque y varios municipios del departamento de Lloro. En Alianza se mantiene la alerta amarilla y su alcalde advierte de la presencia de cocodrilos en las aguas. En tanto, inicia la distribución de la ayuda humanitaria, ya que los primeros recuentos por afectaciones de la lluvia dejan al menos 1.752 familias, 2 carreteras dañadas, un vado destruido, entre otros daños. Por 24 horas más se mantendrá en alerta roja el departamento de Ocotepeque y los municipios del departamento de Lloro que se encuentran en las orillas del río Ulúa debido a las lluvias, informó Copeco en su último boletín de alerta. Y tomamos en cuenta 4 estimadores. El primero es la saturación de suelos, el segundo es el nivel del caudal de los principales ríos, especialmente de la zona occidental y el Valle de Sula, pronósticos y los daños que se han generado a nivel nacional. En función de eso, las alertas las dejamos tal y como están, solamente sacamos el departamento del Paraíso de la alerta verde, lo demás quedó así como lo habíamos definido, siempre alerta roja para las comunidades aledañas a la cuenca del río Ulúa en el municipio del Progreso y el departamento de Ocotepeque en ese mecanismo de alertamiento. Asimismo, continúa en alerta amarilla los departamentos de Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y las partes bajas de los municipios aledaños al río Ulúa. En tanto, en alerta verde se encuentran Cortés, Lloro, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y Choluteca. Copeco también ya realizó un recuento de las afectaciones producto de las lluvias, donde se han visto 1.752 familias afectadas, 122 damnificadas y 53 evacuadas. Y en número de personas se contabilizan 5.218 afectadas, 547 damnificadas y 217 evacuadas. Mientras que daños en infraestructura se registran un puente dañado y otro destruido, 9 cajas puentes dañadas y una calle, además de un vado destruido y 2 carreteras dañadas. A su vez, Copeco ya envió ayuda humanitaria a todos los sectores afectados como la zona sur y el occidente. Se mandaron lo que son frazadas, colchonetas, raciones, también se manda láminas de zinc para los techos que fueron destruidos por vientos rachados y que se le está dando la asistencia a la persona que realmente fue afectada. Se levantan la evaluación de daños, le dan y se le va a entregar toda la ayuda correspondiente enviada de aquí de Copeco a esos sectores. También. Por su parte, el alcalde de Alianza Valle, Faustino Manzanares, aseguró este jueves que ese municipio sigue incomunicado y alertó sobre la presencia de cocodrilos. Asimismo, también detalló que 24 viviendas en el Cubulero y la costa de los Amates se mantienen incomunicadas tras el desbordamiento del río Huascorán, porque no hay proyectos de mitigación, cuestionó. Mientras que Senaos informó que continuarán las lluvias en esas zonas afectadas del país. Bien, pues lo que tenemos es pronóstico de lluvia para la mayoría de regiones del país, pero especialmente en el occidente, suroccidente, y referente a los departamentos que tenemos en alerta, más específicamente en el departamento que está en alerta roja, que es el departamento de Ocotepeque. Las autoridades de Copeco hacen el llamado a la población en acatar las medidas de prevención para evitar cualquier tragedia o pérdida de vidas humanas. Ocotepeque también, como lo hemos informado, es uno de los departamentos más golpeados. Teníamos concertada una entrevista con el alcalde Johnny Martínez del municipio de Dolores Merendón, pero la situación
ahí es compleja y ya no hemos podido comunicarnos. Lo mismo que en Fraternidad, en el municipio de Fraternidad. Vean ustedes las imágenes que nos llegan desde Ocotepeque. Los municipios de Dolores Merendón y Fraternidad, los más golpeados por las lluvias. Vean este ciudadano en medio de lodo, intentando salir de ese camino. Así está la situación y esperemos que la autoridad esté atento para facilitar todos los servicios que los habitantes de Ocotepeque requieran en este momento, especialmente los municipios de Dolores Merendón y Fraternidad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Está el huracán Eric todavía haciendo noticia. Este sistema que llegó a obtener la categoría 3 en la escala de vientos Saffir-Simpson porque logró vientos hasta de 205 kilómetros por hora, pues continúa disipándose sobre territorio mexicano y extendiendo también algunas bandas exteriores hacia Centroamérica, y precisamente es lo que está dejando lluvias en varios municipios del occidente del país y que pues ha causado inundaciones y también impactos en la infraestructura. Ese es el camino que ha seguido el huracán Eric, que ahora ya es un fenómeno posttropical y continuará su disipación en esta jornada de viernes, mientras estamos monitoreando una onda tropical que ya se mueve específicamente sobre República Dominicana y hacia el domingo estará sobre el Caribe centroamericano, impactando entre domingo y lunes el territorio hondureño. ¿Qué va a pasar en esta jornada de viernes? Ustedes pueden ver que hay bandas externas todavía de los remanentes de Eric que alcanzan zonas del occidente del país, así que no vamos a bajar la guardia en esos municipios porque hay pronóstico de precipitación ahí sobre Copán, Ocotepeque, incluso se extienden a todo el Valle de Sula las precipitaciones para esta jornada de viernes. Lo mismo en parte, gracias a Dios, zonas de Olancho, algunos puntos del departamento del Paraíso y de forma muy aislada algunos chubascos en área central, pero principalmente enfocado todo en oriente y occidente, con una altura máxima del oleaje de 2.2 metros al norte de Cortés y se extiende también cerca de Islas de la Bahía y a la salida del Golfo de Fonseca 1.6 metros. Y en cuanto a temperaturas, pues tenemos temperaturas agradables para esta jornada de 28, 29, 28 en el Valle de Sula, donde esperamos precipitación. En el occidente también descienden y solo el sur se mantiene con 34 para esta jornada de viernes. Lo mismo el patrón menor a 30 en el oriente. Y cierro con este gráfico que está indicando cómo la energía solar está comandando China. Ese es el pico que logra, mientras Estados Unidos, que está pintado en azul aquí, llega a energía nuclear. Y los picos altos son de China en este momento, para que usted haga ahí pues algunos comparativos. Cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. La presidenta Xiomara Castro puso hoy a disposición de la Secretaría de Salud 4 clínicas móviles con el equipo y personal necesario que prestarán servicios gratuitos en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Una de ellas atenderá en el área de odontología, para lo cual tiene 2 sillas y los instrumentos necesarios. La otra será destinada a los servicios de medicina general y ginecobstetricia e incluye un equipo para hacer ultrasonidos. Las otras atenderán en la zona norte, en las zonas donde están distribuidos áreas de oftalmología y combate de la tuberculosis. La mandataria aseguró que su gobierno está transformando la salud para beneficio del pueblo. Grupo de investigadores de agua y saneamiento descubrieron en un reciente estudio que el agua potable que se distribuye desde la represa La Concepción a varias colonias capitalinas no cumple con el parámetro del cloro residual para proteger la salud de la población. Es decir, que un gran porcentaje del vital líquido tiene un alto riesgo de contaminación. Tenemos la certeza que el agua sale de las plantas potabilizadoras completamente potable, pero en el trayecto de la planta a las viviendas probablemente lo que es el cloro se disipa, ¿verdad? Entonces está llegando una agua con un alto potencial de recontaminación y por ende es un agua no segura que llega a nuestras viviendas, por lo cual hay que tener las medidas necesarias dentro de la vivienda. Con estos resultados, el grupo de investigadores estaría entregando a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central las mejoras sustanciales para mejorar la cantidad de cloro residual en el agua potable y evitar que la población tenga riesgo de contaminación directa.
¿Dónde están los médicos cubanos? Le preguntan a la ministra de Salud. Quien responde, pues búsquenlo en las zonas donde están distribuidos. Pero nada da cuenta del paradero de 120 médicos especialistas que llegaron hace un año. En Salud no responden, en el INJUPEN, Planificación Estratégica y el Ejecutivo. Y tampoco sueltan prenda. Mientras el Colegio Médico sigue sin conocer detalles y de acuerdo a los galenos, estos colegas cubanos aún no se acreditan ante ese organismo gremial y no hay forma de saber qué hacen y dónde están. De la última brigada de médicos cubanos que llegó al país hace más de un año, se sabe poco o casi nada. Desde el Colegio Médico de Honduras se preguntan dónde están, cómo están y qué hacen, porque en los principales hospitales públicos del país no hay rastro de los más de 120 especialistas. Hasta este momento nosotros no sabemos dónde están trabajando. Yo le puedo asegurar que en los dos hospitales más grandes del país, Catarino Rivas y Hospital Escuela, no lo están haciendo. Nosotros no tenemos registro de actividades de ellos. Sin embargo, pues el gobierno dice que sí están y si les están pagando, además les están pagando por un trabajo que no están realizando. Aunque la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Salud y el Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados Públicos y del Poder Ejecutivo son algunas de las instituciones ligadas con la llegada de los médicos cubanos, ninguna brinda información de cuánto dinero desembolsa el Estado destinado a estos especialistas. Incluso la secretaria de Salud, Carla Paredes, se muestra incómoda al ser consultada por el rumbo de los médicos cubanos. Cuánto ganan yo no les sabría decir porque nosotros somos los beneficiarios de ellos, los tenemos en todos los departamentos. Yo invito al Colegio Médico que le gusta viajar, están en todos los hospitales, el único hospital que no tiene es el Hospital Escuela. De ahí tiene Catarino, todos los hospitales de este país tienen especialistas cubanos. Pero esta diputada pone en duda la certeza que estos cubanos sean profesionales de la medicina, porque hasta la fecha no tienen una credencial autorizada. Incluso llegan a pensar que son infiltrados. Hay acusaciones a niveles internacionales que en las brigadas cubanas han infiltrado personas que no son médicos. No tenemos realmente qué pasó ni qué son realmente, si realmente algunos son oftalmólogos o no, u otros no. La permanencia de estos profesionales en el país vuelve a quedar en entredicho, en medio de crecientes dudas sobre quién financia sus salarios y bajo qué condiciones ejercen en el país. En resolución de audiencia inicial, un juez penal en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva por el delito de lavado de activos para el ciudadano Gustavo Flores Carvajal, gerente de Corium Inversiones en Choluteca. En un inicio pues fue acusado porque supuestamente no podía él acreditar la procedencia lícita de más de 52 millones. Este día el ente acusador del Estado ha subsanado esta cantidad y son 41.700.000 lempiras, los cuales pues no ha podido justificar a través de su defensa el encausado. Por esa razón pues el juez ha dictado el auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva. Flores Carvajal es el cuarto imputado por el caso Corium Inversiones, proceso que también enfrentan por el mismo delito Iván Velázquez, su esposa Kefi Esmeralda Gabarrete en arresto domiciliario y Marcos Abel Villeda Galdames. La audiencia preliminar será el martes 5 de agosto a las 9:30 de la mañana cuando se haya cumplido el primer periodo de vacaciones 2025. El Ministerio Público realizó este día 6 allanamientos de domicilio y 3 inspecciones en la comunidad de San Juan Pueblo, La Masica y Esparta Atlántida en contra de estructura criminal vinculada al lavado de activos. Según informes, la persona investigada forma parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico en la región y que a raíz de estas actividades ilícitas habría adquirido sin justificación legal diversos inmuebles y negocios. En el municipio de La Masica. 2 miembros activos de la estructura criminal Pandilla 18 fallecieron esta tarde en el sector de Lolo, de Comayagüela, contiguo a la iglesia León de Judá, cuando ambos dispararon con un fusil AR-15 y una pistola calibre 9 milímetros contra miembros de la Policía Nacional que realizaban una operación de identificación de zonas de influencia donde el grupo criminal atenta contra estudiantes de la UNA, especialmente en unidades del transporte público. Otros 2 miembros del grupo criminal fueron detenidos en posesión de armas de fuego. Informaron autoridades policiales quienes tras el enfrentamiento procedieron con levantamiento de evidencias y a identificar a otros posibles implicados en el hecho. A fin de prevenir hechos violentos en el sistema carcelario del país, el Instituto Nacional Penitenciario reubicó este jueves
a 244 privadas de libertad, integrantes de la pandilla 18, de la cárcel para mujeres de Támara Francisco Morazán al Centro Penal de Ilama Santa Bárbara. Estrictas medidas de seguridad y respeto a derechos humanos caracterizaron el traslado e informaron autoridades penitenciarias que reiteran la estrategia institucional de clasificación de las personas privadas de libertad según su condición jurídica, estructuras criminales, nivel de peligrosidad y agresividad, entre otros aspectos. En pocos meses, la Comisión Interventora construyó módulos de máxima seguridad en instalaciones penitenciarias como Támara y Valle de Siria en Francisco Morazán, Moroselí, El Paraíso e Ilama Santa Bárbara, esta última con capacidad para albergar a más de 1.400 personas. La Policía Nacional capturó a un sexagenario y a un hombre de 35 años en Puerto Cortés, acusados del delito de violación especial en perjuicio de una menor de 14 años, quien resultó embarazada producto de la agresión. Cerramos la emisión con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Sueña y ahorra. Sé uno de los 5 ganadores de grandes premios. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. En un laberinto jurídico, Congreso Nacional otorga el tiro de gracia a la Sisi, que no será posible en este gobierno. Expresidente Zelaya convoca a las calles la otra semana para protestar por decisión del CNE sobre el TREP y Papi a la Orden acusa a Libre de querer torpedear el ente electoral. Copeco mantiene alerta roja para Ocotepeque y algunos municipios de Yoro por lluvias. La María para Alianza en Valle y empiezan a distribuir ayudas humanitarias. Camarones hondureños serán exportados a Corea del Sur en un lapso de 2 meses, en mejores condiciones de precio que las ofrecidas por China. 2 semanas Trump decidirá si ataca en alianza o de forma unilateral a Irán. Matan a ex militar opositor a Ortega en Costa Rica y la corrupción mantiene en vilo el gobierno de Pedro Sánchez en España.